yo nunca tuve la oportunidad de preguntarte sobre tus primeros años, tu infancia, tu adolescencia, de pronto esa época universitaria, antes de volverte un abogado y entrar a trabajar como ya al mundo de la corbata y el saco. ¿Cómo fue, no? O sea, ¿qué es lo que más tú recuerdas o rescatas de esa época? ¿Tú naciste en Medellín o dónde naciste? Sí, yo soy de Medellín. Estudié toda la vida en el Colegio San Ignacio con los jesuitas. Y no, una vida, ¿sabes, Andrés? Tranquila, feliz. Yo soy el mayor de 5 hijos. Y mi papá era músico. Y estudió toda la vida en Europa música. Y finalmente terminó como director del Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Okay. Entonces toda la vida mía estuvo como entre la universidad y la música. Pésimo músico. En mi casa ninguno de los hijos aprendió a tocar ningún instrumento, pero sí con muy buena sensibilidad musical. Okay. Y sobre todo mi papá por su formación, fue una persona que nos enseñó muchísimo. Era muy rico hablar con él. Muchas veces, de hecho, yo llegaba a la casa o no llegaba y sabía que habían estado mis amigos simplemente porque se iban a conversar con mi papá. Era muy buen conversador y le gustaba mucho el guaro. Entonces, también iba detrás de eso y como tocaba piano. Entonces se armaban unas rumbas con los amigos míos y pasaban bueno o pasábamos bueno pues cuando estábamos en familia. Pero yo inicialmente yo he vivido muy poquito en casa en ciudad. Casi siempre he vivido en las afueras de la ciudad, en fincas. Siempre he vivido en medio de animales, de la naturaleza, entonces era una vida muy, muy, muy tranquila. Pero igual yo creo que uno es fruto de su formación, uno es fruto de sus relaciones, buenas o malas, pero de eso depende la vida de uno. Pero empieza por la casa, necesariamente. Depende de cómo las cosas pasen ahí, pues ayudan y pueden fortalecer o también lo llevan a buscar a uno otras formas y otras relaciones que también pueden ser buenas. Y bueno, una vida normal, eso sí, siempre detrás del fútbol, siempre me gustaba, siempre, saben que uno va mostrando como esa beta desde muy joven, por ejemplo, en el estilo de liderazgo. Yo era el del consejo estudiantil, yo era el que organizaba coros y conjuntos en el colegio, yo era del equipo de fútbol, y como decimos los países, hasta tan lambón, que los días de fiestas me iba a ayudar a barrer y trapear el colegio. Entonces, fue una época muy sencilla, muy buena, muy agradable, y ya después, yo tenía inicialmente ganas de ser piloto, y hasta llegué a pensar en ser jesuita. ¿Verdad? Pero después ya me decidí por el derecho y estudié en la Bolivariana en Medellín. Me fue muy bien, tuve muy buenos compañeros que aún siguen siendo mis amigos y yo creo que eso también es fundamental, cómo empieza uno a construir la red de sus amigos, con quién habla y cómo va llegando. Yo, por ejemplo, cuando llegué de España, a los 8 días, el primero que me llamó a trabajar con él fue mi profesor de Derecho en la universidad, de Derecho Comercial, y allá estuve trabajando con él. Y después de ese trabajo me llamó, fue mi profesor de Introducción al Derecho, que me dijo: venga, para que quiero que usted sea el director jurídico del Banco Industrial Colombiano. Y yo empecé de 26 años como director jurídico. De hecho, el presidente en esa época dijo: no, me gusta mucho todo lo que hace ese muchacho, pero me parece muy joven para semejante responsabilidad. Y la verdad que era muy joven, y bueno, y de ahí en adelante ya se empezó a desarrollar una vida laboral no buscada. Sí. Porque inclusive después de haber sido ya nombrado presidente del banco, yo, como decía mi señora, es que yo creo que solo es el único que no te la crees. A mí nunca me pude acostumbrar a escoltas, a choferes. No, a mí sacarme de una vida tranquila, normal, austera, era sacarme de mi espacio. Y eso me molestaba. Pero fue una vida también laboral muy, muy, muy interesante, porque yo trabajé primero en esa oficina de abogados, después trabajé en la Unión de Bananeros de Urabá, que también fue una experiencia muy bonita, una época muy difícil. Claro, porque eso fue como en los 90, ¿no? Cuando estuviste ahí. Eso fue en los 90, y de mucho conflicto, Andrés. Pero uno estaba muy joven. Yo los viernes no me devolvía al campamento para Medellín, sino que me quedaba por allá en esos pueblos pasando bueno con los amigos y bailando. No. Y ya después de un Iván
entré como director jurídico del Banco Central Colombiano, después Bancolombia, Argos, Bancolombia. Ya no tuve, yo no tuve más trabajos fuera de eso. Y la verdad nunca dije, es que yo voy a ser el presidente de Bancolombia. No, yo creo que hay formas y caminos para llegar a las cosas. En el caso mío fue simplemente de ser muy transparente, muy buen trabajador, eso sí lo tengo que decir, porque es mi patrimonio, muy comprometido, muy dedicado a lo que hacía, de pronto en exceso, y tal vez ahora diría que lo quisiera hacer diferente, quisiera ser de pronto más tranquilo, no ser tan apegado a eso. Yo digo que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debía hacer. Y yo creo que yo muchas veces fui un buen ejemplo de lo que no se debía hacer. Y es que yo en los primeros 10 años de trabajo en el banco, yo no vi crecer mis hijos. En 10 años las vacaciones más largas que yo tuve fueron 15 días calendario. Y el resto eran 2 días juntados a algún festivo, algún fin de semana. Y eso es malo. Pero cuando yo llegué a la presidencia del banco, yo era feliz cuando a mí las personas me decían, me voy para vacaciones, me voy a ver al equipo de fútbol a esta parte, no puedo venir porque voy a ir al colegio de mis hijos, no puedo, tantas cosas que muchas veces las dejamos de lado, pero que yo le decía era como el elogio de lo cotidiano, como la búsqueda de lo simple. Y uno volvía a eso, y eso es lo que estoy ahora también. Y es muy curioso porque yo siento que, sobre todo los jóvenes, les pasa mucho, o no nos pasa, que vivimos en un afán tan constante de querer lograr todo muy rápido y de querer comerse el mundo muy rápido, que no siento que esté mal, pero yo siento que en ese afán también ignoramos las cosas o lo que compone el día a día y el presente, ¿no? ¿Tú cómo aprendiste eso? ¿Sabes qué? ¿Cómo aprendí eso? Eso aprendes yo creo que sí, yo creo que ya lo aprendí, pero porque he aprendido a desacelerar en la vida. De hecho, cuando a mí me operan del corazón, a corazón abierto a los 32 años, me regalan un libro que se llama Cambio de ritmo. Uno desafortunadamente en la vida cree que sabe hablar y no sabe hablar, no sabe escuchar, menos sabe comer. Precisamente por lo que tú dices, uno come poquito, come mal, no come a deshoras. Entonces hay una cantidad de hábitos y cosas que uno las vive a las carreras, uno vive como en automático. Y uno debiera vivir más en mecánico, ser más consciente de las cosas. Y una de las cosas que a mí más me hizo consciente precisamente han sido mis enfermedades, porque el hecho de que yo esté con una peritonitis, 21 días en cuidados intensivos, donde no puedo tomar ni una gota de agua, y que me digan, dentro de 3 días si nos va bien, le vamos a dar una aromática, le vamos a dar un jugo, un poquito de jugo, ni que era un jugo. Entonces yo me soñaba con eso como si fuera un manjar. Y hoy por hoy yo tengo un vaso de agua al frente y me lo tomo, pero soy consciente y no estoy a las carreras. Y lo que tú dices, Andrés, es cierto. No más ayer lo decía en una junta en la que yo estoy, que por qué no revisaban un poco de cara al cliente, qué era lo que más le molestaba al cliente. Y para los que tenemos por formación abogado, utilizamos una palabra que llama el verbo rector. Y yo le dije, ¿sabe qué le pasa a esta generación? Que es impaciente, que no sabe esperar. O sea, no le gusta esperar. No le gusta esperar en un restaurante, no le gusta esperar en una fila, no le gusta esperar que le cargue un programa en el computador. Si se demora más de 10 segundos, ya uno está molesto, indispuesto. Esperar es malo. Entonces, y muchos de los procesos en las organizaciones, en las empresas, lo que hacen es esperar, hacer esperar al cliente. O sea, lo mortifica. Y cuando uno espera y se mortifica, lo que tiene es una experiencia ingrata. Entonces, yo creo que si uno viera las cosas desde ese punto de vista, de desacelerar, de ser consciente de lo que está haciendo, y simplemente dijera, a mí qué me molesta, a mí qué es lo que no me gusta esperar, yo creo que ahí lo que hay que hacer es un ejercicio, como decía, mecánico y menos automático. Eso es difícil, sobre todo, y más llevarlo a la vida profesional, porque ahora somos estas nuevas generaciones impacientes las que de alguna forma vamos a marcar o vamos a empezar a construir empresas, vamos a empezar a generar los empleos, somos los nuevos empleados de hoy. Desde la experiencia en el banco,
o absolutamente toda tu experiencia, ¿tú cómo llevabas eso a tu liderazgo? Porque fue cuando tú asumiste la presidencia que Bancolombia empezó toda esta campaña de le estamos poniendo el alma, que se convirtió casi en una frase pues nacional. Yo estoy seguro que si algún día Semana saca un reportaje sobre los colombianos preferidos, estoy seguro que tú estarías ahí simplemente porque a ti te recuerdan mucho como un líder muy humano en ese sentido. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo le imprimiste todo eso a toda la organización? O al menos, ¿cómo fueron ¿de qué forma lo llevaste a cabo? Pues mira, Esta cuestión de la paciencia. fíjate, Andrés, que ahora empezamos hablando precisamente en las primeras preguntas como de cómo era uno consciente de las cosas. Esto no es fácil. Yo, por ejemplo, no quería ser presidente del banco. A mí me molestaba. De pronto donde yo estaba más conforme y estaba tranquilo. Pero el hecho de llegar allá, cogí una de las herramientas que tiene Ignacio Loyola más importantes, que es la de pararse a pensar, que eso lo hacemos muy poquito, en todo, precisamente por impacientes. No. Yo digo que hoy los jóvenes no leen, o leen muy poco. Hoy los jóvenes ven e interpretan. Un Instagram, una foto, una visual. Entonces ahí, cuando uno hace ese ejercicio de disciplina, pues por supuesto que tomo esa frase de Ignacio y me pongo a pensar y digo, esto no va por ningún camino. Aquí definitivamente, yo me preguntaba, ¿qué es lo que más le molesta de un banco? Y la respuesta estaba ahí: excluyente, irrespetuoso, lejano, frío. Y la respuesta estaba ahí otra vez. Entonces, si usted tiene tanto poder, ¿por qué no puede ser cálido, cercano, respetuoso, incluyente? Y es donde empezamos a construir un lenguaje diferente para podernos comunicar. Nosotros creemos que cuando nos comunicamos, las palabras que usamos tienen el mismo significado, y no es así. Si yo preguntara en un auditorio a 50 personas qué significa amor, seguramente me encuentro 50 definiciones de amor. Yo hice el ejercicio en el banco, le pregunté a 23 directivos, presidentes y vicepresidentes, qué era rentabilidad. 2 preocupaciones. La primera, que todas las definiciones de renta, que había primero 23 definiciones de rentabilidad, y las 23 eran cuantitativas. Okay. Entonces lo que dijimos, entonces venga, ¿de qué estamos hablando? Cuando aquí vamos a hablar de rentabilidad, ¿de qué hablamos? Y por supuesto ya no es solamente una rentabilidad cuantitativa, sino una cualitativa. Yo creo que un ejercicio estratégico en una empresa, inclusive en la vida personal de uno, pero digamos por este momento de una empresa, debiera empezar con una pregunta para todo el mundo. Es, ¿cuál es mi negocio? Muchas de las empresas no saben cuál es su negocio. Starbucks, un negocio de Starbucks, si uno pregunta qué hace Starbucks, la mayoría de las personas dirían que venden café. Starbucks propicia encuentros entre amigos. Puede que el café no sea ni el más bueno ni el más barato, yo no sé, pero propicia encuentros entre amigos. Y si uno ya sabe cuál es su negocio, que digámoslo es una forma de decirlo como superior, que sea ese propósito superior que uno hace. Yo le preguntaba en el banco, después de mucho darle vuelta, lo supimos, que cuál era nuestra función. No era prestar plata, pues eso lo hacen todos los bancos y todas las financieras, era mejorarle la vida a las personas. Entonces ese ejercicio técnico de cuál es mi negocio nos llevaba a la segunda pregunta. Entonces, cuando usted ya sabe cuál es su negocio, usted tiene que responderse qué es un buen negocio. Y un buen negocio hoy por hoy es un negocio, tal vez uno lo diría, no puede ser un buen negocio donde solo le va bien a la empresa. Un buen negocio es en el que le va bien al mayor número de personas posibles. Porque si solo le va bien a la empresa, va a ser un negocio que va a durar muy poco. 4 o 5 años, no va a ser sostenible. Pero si es un negocio que marque la diferencia, seguramente te va a dejar estar en el futuro. Ya por eso uno no habla ni de utilidad, uno habla de valor compartido. Inclusive, las empresas ya no debieran mostrar las utilidades son, sino el valor distribuido. O sea, lo que uno hace, cómo beneficia a su entorno, su sociedad y qué impacto tiene. Una empresa, frente al Estado, paga impuestos. Ese es valor distribuido.
¿O es que acaso para pagar impuestos no hay que tener también utilidades? Está antes de las utilidades que uno distribuye. Exactamente. O qué es tantas cosas que uno dice con las comunidades con las que uno trabaja, a los clientes, cuánto valor agregado le da uno. Al final, a lo que venía diciendo ahora, lo que buscamos nosotros era mejorarle la vida a las personas. Ese era ese propósito superior. Y eso no era tan fácil como uno creía. Yo sabía que si yo iba a hablar de humanismo, tal vez como lo dice Jorge Valdano en mi libro, en la introducción, y a este le dio por hablar de ética y de humanismo en el lugar más sospechoso para hacerlo, un banco. Además abogado. ¿Ah? Además abogado. Además abogado. Entonces saben que el índice de confianza, el barómetro mundial de confianza de hace 3 años, las personas en el mundo, de las instituciones o personas de las que más desconfían son de los banqueros y los abogados. Pues ahí está. Y yo era las dos. Pero ahí estaba el tema, Andrés, es uno cómo se conecta con la sociedad. Cómo llega uno a que la sociedad lo vea de una manera diferente. Inclusive cuando uno habla del cliente, el cliente uno no puede decir que busca usted, que me quieran los clientes. Bueno, está bien. No, yo quiero que el cliente esté satisfecho, que me quiera y esté satisfecho. Está bien. No, que me quiera, esté satisfecho y me recomiende. Yo creo que cuando decimos me recomiende, estamos hablando del activo más importante que puede tener una empresa u organización, que es la reputación. Vale tanto que no está en ningún balance. Con la reputación es un ejercicio de confianza, es un multiplicador de confianza, de rendimientos. O díganme, en la vida, ¿qué cosas que produzcan buenos resultados en las relaciones entre las personas no están prevalidas de confianza? En cualquier relación, del papá con los hijos, de la autoridad con el ciudadano, del empresario con los clientes. Esa es la confianza. Y eso es lo que buscamos. Y por eso, a lo que me decías tu pregunta, nosotros, para mí, 2 palabras hermosas del lenguaje nuestro. A mí la que más me gusta es amor. Son respeto y confianza. ¿Cómo establecemos relaciones respetuosas, dignas? Que la otra vez leía que en Honduras, en una fábrica, a los empleados cuando entraban por la mañana les daban pañales para que no tuvieran que ir al baño y fueran más productivos. Entonces imagínense esas cosas cómo nos deben llamar la atención. Claro. Ese es el concepto de humanidad y humanismo, de entender que esto es entre personas, que no es con cosas, que la empresa ni existiría. La empresa es una forma en que nos organizamos para satisfacer necesidades o expectativas de bienes y servicios que tiene una sociedad, pero es una forma de organización. Pero en el fondo son las personas las que están jugando. Es como un partido de fútbol. A mí que me gusta tanto el fútbol, me llama la atención cuando a mí me preguntaban los periodistas por qué quedaron 2-0. Se ganó el partido, pero muy pocas veces me decían por qué ganó. O sea, aguas arriba. ¿Cómo consiguió eso? ¿Cómo llegó a ese resultado? Por supuesto que tiene que haber sido en la forma en que nos paramos en la cancha, en la forma en que corrimos, en la forma en que hicimos los goles, en la forma en que saltamos a la cancha, en la forma en que hablamos en el camerino, en la forma en que hablamos en el entrenamiento. Lo mismo pasa en una empresa, porque en las empresas lo más importante es la forma en que se conversa. Sí. Las conversaciones son fundamentales en una organización. ¿Cómo conversa una organización? Al interior y hacia afuera. ¿Cuál es ese lenguaje? Los resultados de las empresas son el resultado de sus conversaciones, buenas o malas. Y uno conversa de manera diferente. Unas conversaciones emocionales, otras son del desempeño. Tal vez las conversaciones más complejas son las conversaciones pendientes, las que no se toman. O en la casa, cuando el papá no es capaz de decirle algo al hijo. Cuando en el colegio el alumno no es capaz de decirle al profesor. Cuando en la empresa el empleado no es capaz de hablarle a su jefe. Entonces al final era esa concepción humanista de entender que esto era todo con personas. Cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo conversamos, qué lenguaje usamos.
¿Y tú cómo lograbas que las personas, que esas conversaciones pendientes no quedaran en pendiente? Porque es muy común, sobre todo cuando la jerarquía es tan grande, o cuando incluso en cualquier jerarquía, sea grande o pequeña, que se queden cosas por decir incluso entre los mismos pares del equipo, ¿no? Como propicia que la gente hable y se sienta cómoda hablando. Eso es toda una técnica, es una preparación. Yo creo que aquí, cuando uno habla de todo esto que estamos hablando y conversando hoy, yo creo que hay una palabra clave que es cultura. ¿Cuál es la cultura de las organizaciones? O sea, cuando uno está en una organización, ¿qué espera de ella? ¿Y qué espera la organización de uno? Porque eso es en doble vía. Yo creo que uno de los problemas más difíciles que puede hacer en cualquier organización, culturalmente, es cuando las conversaciones son unidireccionales o jerárquicas. Solo hablan de arriba a abajo, pero no se escucha de abajo a arriba. Por eso es que nosotros nos fuimos, recién llegaba yo a un evento a Kirama que no era de planeación, pero era el ejercicio más importante, que era el de establecer confianza. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se escucha? Si cumplimos lo que prometemos, si controlamos las emociones, cómo manejamos los juicios y los prejuicios. Eso era muy importante, porque entre otras, por ejemplo, el manejo de los prejuicios. Una persona, estamos en un ejercicio, estamos hablando de estrategia, y sale un vicepresidente a hablar y exponer su plan de trabajo, y puede que uno de sus colegas esté diciendo, este está diciendo mentiras, otra vez con estas cifras, este no va a ser capaz de alcanzarlo. Y puede que no lo esté diciendo, puede que lo esté pensando, pero eso inhabilita para que fluyan las conversaciones. Y uno se pone a ver de dónde viene eso, de cosas tan sencillas como es que me dijo, no me dijo, me habló, no me habló, es que el tonito, que a veces parecen cosas infantiles, pero eso inmoviliza una organización. Yo sabía que un tema, hablar de humanismo, de hacer de verdad que las personas estén en el centro, que no es como dicen las presentaciones estratégicas, de casi, hagan el ejercicio, de todas las organizaciones dice, somos una persona orientada al cliente, o somos una empresa orientada al cliente. Mentiras, usted va a ver las políticas y no es cierto, usted va a ver los procesos y no es cierto. Entonces aquí lo que nosotros necesitábamos era conectarnos. Aquí tal vez dos claves serían, primero, la coherencia. Es fundamental que el líder o el lenguaje que se utilice en las organizaciones, adentro o afuera, muestren coherencia. Que lo que se piensa, se dice, se haga. Y eso tenga un hilo conductor. Ahora, lo que sí es difícil es que mientras no haya ejemplo, las cosas no van a funcionar. Las cosas funcionan por el ejemplo. Ahora decíamos, hablábamos de cercanía y de calidez. Listo. Entonces, ¿ustedes creen que a mí me iban a creer que yo era cercano y cálido si yo me subía en un ascensor exclusivo para el presidente y yo no era capaz de compartir con las personas de la organización? Claro. Cuando los presidentes, no sé por qué, llegan al garaje y les abren el ascensor y le ponen llave y llegan directo a su oficina. Lo que menos tienen es contacto. Yo, por ejemplo, en mi forma de ser, me subía por el ascensor de carga. Ese es el que más me gustaba, porque ahí encontraba la realidad, sí. Dónde pasaban las cosas. Yo me encontraba con los plomeros, los electricistas, las señoras de los tintos. Y las historias eran magníficas. Además, porque uno no sabe dónde está de verdad la inteligencia o la creatividad en una organización. Puede estar donde uno menos piensa. Uno de los desgastes míos, que no es desgaste, lo digo por ser físico, pero lo volvería a hacer, es que, a diferencia de que muchas organizaciones, los presidentes tienen un grupo de personas que les filtran las cosas hasta que les lleguen. Yo, por el contrario, era el que las recibía todas y les filtraba al equipo. Porque es que yo decía, ¿dónde está la inteligencia? En un cubículo en La Guajira, en una mesa de trabajo, en alguna esquina de algunos de los edificios donde nosotros estamos. Yo por eso le ponía tanto cuidado a cada conversación con cada persona con la que yo estaba, porque esa es una fuente de aprendizaje y de enriquecimiento muy grande. Uno nunca debe menospreciar las personas por las jerarquías, menos ignorarlas, porque estoy seguro que cuando eso pasa, se va a estar perdiendo uno de cosas maravillosas, y sobre todo en una empresa de soluciones. Claro. ¿Quién va a ser más importante? Miren, muchas veces yo decía, es más importante el cajero que el presidente.
Total. ¿Quién está con el cliente viviéndolo, sintiéndolo, padeciéndolo, sufriendo con él, acompañándolo? El cajero. Póngale atención a lo que está diciendo ese señor y sepa subir en la organización esas conversaciones. Es más difícil en las empresas que estas nuevas realidades, que esta cultura vengan de arriba abajo. Sí. Es ideal que se sienta sentido de pertenencia, que sea una construcción colectiva de abajo arriba. Ya pasando toda esta información y todas estas reflexiones a partir de tu experiencia, digamos, ya llevándola a un horizonte de una empresa pequeña, un horizonte de una empresa naciente, un horizonte de unos jóvenes que están buscando llevar a cabo su vida de emprendimiento porque están ciegamente convencidos de ella. ¿Cuál es tu definición o qué crees que caracteriza a un buen equipo? Esa pregunta está bien buena, Andrés. ¿Qué caracteriza un buen equipo? Claro, porque ahí tú pones en Google qué caracteriza un buen equipo, ahí que es resiliente, que las personalidades son distintas, pero más allá de eso tiene que ver más para que un equipo efectivamente funcione. O, no, bueno, ¿tú qué opinas? Pues sí, miremoslo con un ejemplo, una orquesta. Uh-huh. ¿Qué se hace para que funcione bien una orquesta? Te aseguro pues que el que toca la trompeta no sabe nada del violín. Sí. Y el que está en percusión no tiene idea de lo que hace el de los teclados. Pero juntos llevan una sinfonía. ¿Dónde se juntan? Y sería la primera respuesta. El trabajo en equipo. Los equipos dependen del líder y de la calidad del líder que se tenga. Eso es fundamental. Creo que podría hacerse la afirmación de que un buen equipo va una vez y siempre tiene un buen líder. Sí. Yo creo que es muy difícil buenos equipos sin buenos líderes. Además porque uno lidera personas y gerencia cosas. Entonces, esa sería una primera. Yo creo que la otra característica, Andrés, es tener sentido de pertenencia. Sentirse parte de... Que eso es, por naturaleza somos muy excluyentes. Los jefes dan órdenes, las autoridades dan órdenes, todo el mundo le da órdenes a uno en la vida. Yo creo que aquí lo importante es sentir que hay construcción colectiva. Fíjate, una cosa por ejemplo que me llama a mí la atención, cuando en una organización todo habla. Generalmente, ¿cómo se pintan las estructuras organizacionales de una empresa grande, pequeña, de arriba abajo? Generalmente una pirámide. Allá hay un señor allá que parece Dios, que le dicen presidente, de ahí para abajo cualquier denominación, vicepresidente, director, termina por allá en un analista, de arriba abajo. Cuando realmente lo que debemos hacer es invertir la pirámide. Porque es que encima de ese director, de ese máximo responsable, es que está sobre sus hombros, está todo en la organización y todo habla. Nosotros, por ejemplo, pintábamos diferente la estructura organizacional, no eran esos cuadros que estamos describiendo, era una reglita. ¿Cuál es la estructura organizacional del Comité de Presidencia en Bancolombia? Una regla. Imagínense una regla que está dividida en 9 cajoncitos, donde el presidente ni siquiera era el quinto, porque todavía mostraba como el centro. Yo podía haber sido, era el tercero, vicepresidente 1, vicepresidente 2, presidente, vicepresidente 3, pero eso tenía mensajes, como les digo, en una organización grande o pequeña, todo habla. El mensaje era que trabajábamos en equipo, que no era jerarquías y que nos interesaba más la coordinación que la subordinación. Y ahí aparece un tema muy importante en las características del trabajo en equipo, y lo alcanzamos a mencionar ahora. El lenguaje, cómo se conversa, las palabras que se utilizan. Hace un rato me lo mencionabas, ¿por qué le cambiamos los nombres a las cosas? Yo tenía esa manía de cambiarle los nombres a las cosas, porque es que son cosas muy formales. ¿A ustedes no les parece que es más bonito decir vicepresidencia despacio, que del nombre se sepa qué hace, de gestión de lo humano, donde se gestiona lo humano, que decir vicepresidencia de recursos humanos? Claro. No es mejor decir comité comercial que comité por el respeto al cliente.
¿No es mejor ponerle nombres a los auditorios en vez de gastarme yo el nombre con el auditorio A1 o el auditorio 3, ponerle nombres como lo hicimos nosotros, que ni siquiera fue original? Me dijeron que era el Instituto Técnico de Monterrey, donde decían a las 11 nos vemos en el Salón Confianza, porque a las 3 tengo reunión en el Salón Innovación. O sea, todo era un lenguaje, todo era articulado, todo lo que hacíamos tenía una razón de ser. En una organización no hay cosas aisladas. Si el presidente o el vicepresidente o el analista habla de una manera, tiene que tener un hilo conductor de la forma en que se están haciendo las cosas. Y yo creo que definitivamente, además de tener un buen líder, de tener claridad en el lenguaje en que se usa, de tener claridad en la estrategia, bien comunicada, el sentido de pertenencia, hacer parte de, es que yo soy parte de, ya eso que dicen que jefe, director, subdirector, no, fíjense que ahora ya inclusive las estructuras organizacionales también se pintan como un círculo, ahí no hay jerarquías, no hay jerarquías, estamos en función de un proyecto, el jefe es el proyecto y cada uno contribuye a ese proyecto en la medida de sus posibilidades. Yo recuerdo hace muchos años cuando hicimos la fusión del Big Banco de Colombia, aprendí algo que se llamaba el liderazgo transformador y el liderazgo rotativo. ¿Yo qué diablos tengo que hacer como presidente liderando algo cuando yo no sé y el que más sabe es una persona de tecnología? Es como, yo decía, no, pues hay veces que uno puede manejar el bus, pero otras veces tiene que estar en la banca detrás aplaudiendo y haciendo barra para que el chofer lo haga de la mejor manera. Así nos pasaba también a nosotros, éramos conscientes del liderazgo rotativo. Muchas veces la persona que dirige está para eso y dirige, y está bien, pero hay momentos en que la dirección no la puede tener la persona, sino que el que tiene que empujar y ayudar a pasar es alguien del equipo, y por eso es tan importante el sentido de pertenencia. El trato en el equipo es fundamental. Yo les digo, una de las dificultades más grandes que tienen las relaciones humanas, las relaciones entre personas, y por lo tanto en las empresas, es la forma en que se trata. Yo todavía no admito un grito. ¿Ustedes creen que a mí me pueden pagar la plata del mundo, pero si uno es maltratado, si uno es desconocido, si a uno lo hacen invisible, si uno no es reconocido, ¿ustedes creen que uno va a vivir bien? Entre otras, porque nosotros decíamos que las organizaciones uno no va a trabajar, no va a vivir. Exactamente. Porque va a vivir maluco, porque no va a vivir bien, porque no va a propiciar espacios diferentes para disfrutarlo. La forma en que uno viste, los horarios, la forma en que se disponen las cosas. Cuando yo llego y me dijeron que yo había prohibido la corbata, yo no prohibí la corbata, yo permití no usar corbata, que es distinto. Es una cuestión de lenguaje, ¿no? Total. Es muy diferente decir prohibir a permitir, no. O sea, hay formas de decir las cosas, pero así de simple, pero era absolutamente real. O los horarios. En el caso nuestro, en Colombia, pues sabemos lo del pico y placa. Entonces resulta que creo que casi todo el mundo tenía pico y placa los viernes. Yo dije, ¿para qué vamos a poner a la gente en la incomodidad de decir que tiene pico y placa? Cuando les dije, porque el horario del viernes de esta organización es hasta las 4:30 de la tarde. Salga con la luz del día. Que sea capaz de llegar a su casa tranquilo, no tenga esas restricciones, y los que las tenían que se quedaban. No, todos tenemos pico y placa los viernes. Son cosas que aparentemente son sencillas, pero que si uno estimula la creatividad se va a encontrar con infinidad de maneras, de formas para uno conectarse, para que todos estemos sincronizados y estemos en la cresta de la ola. Ahí, cuando uno tiene una forma de pensar, entre comillas, tan distinta, porque pues tú eres el mejor ejemplo, un banco que tenga esta cantidad de iniciativas, y sobre todo que pues hoy en día es un banco en el cual hace poco estuvimos allá grabando contenido, como quedan muchas ganas de quedarse trabajando allá, es bien curioso. ¿Cómo hacías para lidiar con las personas que se paraban con peros, con los que te decían, usted está loco, cómo le ocurre, acá siempre usamos corbatas? O bueno, no sé si a lo mejor hayas tenido ese tipo de enfrentamientos, pero me imagino que sí hubo una cantidad de detractores ante tus iniciativas. Sí, miren, aparentemente por obvio no parecería lógico y fácil, pero muchas veces lo obvio es mucho más complejo. Si uno dice, no, es que yo quiero tratar bien las personas, que aquí se hable de respeto y de confianza,
también se malinterpretaba. Yo muchas veces tenía que explicar qué era eso de la banca más humana, la empresa más humana, la sociedad más humana, diciendo que no era. Por supuesto que yo no iba a hablar de que la banca más humana era una invitación a la falta de rigor, al descuido, a la posibilidad de incumplir. Pero también teníamos todo un sistema para manejar las dificultades de lo humano. Es muy distinto en una organización cuando se habla expresamente del fracaso, del miedo, que cuando no se habla. Por supuesto que uno no puede decir el error, es que cometió un error, depende del error. Hay errores que nos enseñan, errores que son de la naturaleza de las cosas que uno hace, por ejemplo en innovación, donde en innovación lo primero que nosotros teníamos que hablar era de tener un lenguaje común y hablar del miedo y hablar del fracaso. El primero fui yo en una junta directiva, cuando pedí $30 millones para crear el laboratorio de innovación. Y un miembro de junta me preguntó que en cuánto tiempo íbamos a dar las rentabilidades y de cuánto. Y yo le dije, si yo le diera esa respuesta no le estaría pidiendo $30 millones. Yo no le puedo garantizar, entre otras cosas, como lo acabo de mencionar, porque es innato en la innovación, hace parte de la innovación la alta probabilidad del fracaso, claro, y del error. Entonces, esto era una forma de establecer un lenguaje que era claro. Los abogados utilizamos en derecho penal algo que se llama la tipicidad. A usted no lo pueden condenar por algo que no haya sido considerado como delito expresamente por la ley con anterioridad. Entonces lo que hacíamos era que las personas tuvieran claridad. Mire, usted va a hacer esto. Si no hace esto, pasa esto. Para bien o para mal. Premio o sanción. Pero era fundamental que supiéramos las consecuencias, porque es que uno no puede decirle a una persona que haga algo, lo hace, y después le diga, usted se va, pero usted me dijo que lo hiciera. Entonces yo creo que en eso era fundamental, y yo sabía, como les estaba diciendo ahora, que esto iba a pasar por una etapa de resistencia, a una etapa de resignación, para terminar en una etapa de convicción. Una de las medallitas que yo tuve más interesantes, que recibí, y toda la cuelgo imaginaria, digamos como medallita, pero real, fue una encuesta en octubre del 2015, donde me decían que el 98.7% de las personas de la organización decían estar felices y comprometidas con la banca más humana. ¿Cómo no va a ser eso para uno muy satisfactorio? Saber que al principio había escepticismo, inclusive burlas. Claro, pues, para venir a hablar ahora estas pendejadas. Y todavía sé que dónde podía estar esas burlas. Pero había que montar las personas al bus. Lo que pasa es que después de cierto tiempo, el que no se montó en el bus, se quedó sin el bus. Lo dejó el bus. Entre otras razones, hasta en el lenguaje nos cuidábamos. Porque lo aprendí en el Instituto Disney. Porque en Disney decían, cuando usted vaya a despedir a una persona, hágalo con mucho cariño, invítelo a ser feliz en otra parte. Entonces eso era lo que nosotros invitábamos a ser felices las personas en otro lado cuando no se montaban al bus, porque también es muy difícil. Yo creo, si esto es un proceso cultural donde se están construyendo colectivamente una forma de ser y de actuar de una organización hacia adentro y hacia afuera, pero igual hay personas que no creen, pues no pueden hacer parte del proyecto. Eso hay que reconocerlo. Eso no quiere decir que uno va a salir y usted se va y echa y grita y le quita sus derechos y no le paguen. No, eso es otra cosa. Yo creo que aquí lo que hay que tener es claridad del propósito, claridad de la estrategia, de hacia dónde va uno, tener muy buena comunicación, y se tienen que montar todos. En ese sentido, una organización así tenga 3 o 30.000 personas, siempre es muy importante que uno tenga muy claro primero cuál es el propósito, ¿no? Porque así yo sé qué tipo de personas pueden entrar, y así yo sé cómo mi equipo de trabajo debería estar sincronizado y configurado, ¿no? Si yo sé que en mi empresa nos gustaba trabajar descalzos, pues el que no quiera trabajar descalzo, pues simplemente no es bienvenido acá. Ya, o sea, un ejemplo un poco alejado. Sí, simplemente por graficar lo que puede ser un tema como esos. Exactamente. Entonces ahí, ya yendo aún más allá, hablando de esta persona que se encarga de orquestar, ¿qué hace un buen líder? ¿Cuáles son las características de un buen líder? Un buen líder primero tiene que ser una persona que sepa escuchar. Por ahí decían que uno de los grandes problemas de comunicación es que uno no escucha para entender, sino para responder. Entonces, un gran líder sabe escuchar.
Un gran líder es sereno. Un gran líder tiene inteligencia emocional. Es capaz de leer el entorno, es capaz de medir las consecuencias de sus actos. Porque es que y lo primero que tiene que ser consciente que es líder. Lo que pasa es que muchas veces ponemos a líderes, a jefes, y eso no es, entre otras cosas, porque el líder puede ser cualquier persona. Nosotros inclusive en el banco decíamos, la banca más humana no era la banca más humana soy yo. Exacto. O sea, cada uno, en la forma en que yo lidero mis relaciones con las personas, en la forma en que yo lidero mi desempeño, en la forma en que yo lidero el aporte que yo voy a hacer a la sociedad y a la organización, en la forma en que yo lidero mi forma de ser y de actuar. Por eso es tan importante en las organizaciones, precisamente para alcanzar los objetivos de una estrategia, saber construir el equipo, saberlo constituir. Y eso viene desde el perfil. Claro. Hoy por hoy, las organizaciones, de hecho, decían que el departamento de selección de personal no es departamento de selección, es de elección. Elegimos unas personas que tengan los mismos fines, los mismos propósitos que tiene la organización. ¿Ustedes creen que una organización que no crea en la sostenibilidad, que no crea en el medio ambiente, qué clase de personas pueden trabajar ahí? O una persona que crea en la sostenibilidad del medio ambiente, ¿con qué personas quiere trabajar? Si yo en una entrevista le pregunto a una persona, ¿y para usted qué son más importantes, los resultados económicos de corto plazo, de largo plazo? Y dice, para mí los económicos de corto plazo, porque yo vine a dar plata a la lata. Eso puede ser muy halagüeño por un rato, pero eso no es sostenible. Por eso el perfil es buscar personas que trabajen en equipo, creativas, innovadoras, ciudadanos del mundo, sensibles social y ambientalmente. Unas características diferentes, entre otras porque ya nosotros tenemos que estar pensando en empleos que aún no existen. En los procesos de formación de personas. En 10 años va a haber una serie de funciones en la sociedad, de empleos que hoy no existen. Entonces desde ya tenemos que mirar todos los procesos de formación. Pero ese es el perfil. Y después cómo el proceso de vinculación y el proceso de inducción y cómo son las evaluaciones de desempeño, cómo es el reconocimiento, cómo es la remuneración, que no solamente es económica, también es emocional, y cómo se cierra ese ciclo de vida de una persona en una organización. Todo eso tiene el mismo hilo conductor. Y yo creo que un líder lo que tiene que hacer, como lo decíamos ahora, bien sea un entrenador de fútbol en su cancha jugando en su gran partido, o sea el director de orquesta, tiene que ser consciente de las fortalezas y debilidades de su equipo. ¿Tú cómo das retroalimentación? ¿O cómo aprendiste a dar una buena retroalimentación? Pues Andrés, yo creo que lo primero es que saber que al frente tengo un ser humano, que tengo una persona y que yo pasé por ahí. Nadie puede decir que a mí me pudieron haber visto molesto, bravo, jamás nadie que ha trabajado conmigo ha escuchado un grito. Y yo creo, como lo decíamos ahora, es que las conversaciones para el desempeño o conversaciones pendientes, yo ni una llamada telefónica la hacía sin apuntar en un papelito qué era lo que quería decir. O sea, tener muy claro, así como estábamos tú y yo en este momento conversando, si estuviéramos en una retroalimentación, creo que lo estaría haciendo exactamente igual. Cara a cara, mirándote a los ojos, en una conversación tranquila, en una conversación preparada, sabiendo qué voy a decir, qué es positivo y negativo de la conversación. No hay necesidad de ofender, no hay necesidad de gritar. Yo creo que lo más importante es saber conversar, saber dialogar, saber mostrar los errores para que se corrija, acompañar. Yo de hecho le decía, cuando nombraba vicepresidentes jóvenes en la organización, yo le decía, ¿sabe cuál es la función más grande que tengo yo frente a usted? Enseñarle a ser vicepresidente. ¿Y usted sabe cuál es la suya? Enseñarme a mí a ser presidente. O sea, la retroalimentación tiene que ser en doble vía. Claro. Y buscar los espacios. No es lo mismo una retroalimentación un viernes a las 7 de la noche, después de una semana muy pesada, a una conversación tranquila, que puede ser, el lunes tampoco, pero sí un martes o miércoles a las 7:30 de la mañana uno puede tener unas conversaciones. Porque todo, los ambientes en el que uno lo hace, la persona con la que va a hablar, las características. Unos somos más sensibles que otros, más difíciles que otros. Y eso sí, tener absoluta claridad en lo que se quiere decir, cómo lo va a decir
y asegurarse que lo dijo bien. Porque ese es otro de los problemas de comunicación, sobre todo en las organizaciones. Uno cree que puede tener una muy buena idea y como presidente la transmite. Lo que uno no hace es que se asegure que se entendió y que si se entendió, se ejecutó. Uno en esas cosas llega hasta la mitad. Querer decir algo y decirlo, pero no se asegura que lo entendieron y que todos lo entendimos y que lo vamos a hacer como lo entendimos todos, porque fue como lo dijo el Señor, como fue la idea. Entonces yo creo que en estos elementos encuentra uno ese buen ambiente de trabajo, ese diálogo, inclusive para las conversaciones difíciles. Yo en el libro mío menciono el tema de un joven que me estaba pidiendo cita porque no sabe para qué. Y yo pregunto en el área responsable, esta persona me está pidiendo una cita y me dice, ni se le ocurre atenderlo, porque esta persona fue despedida la semana pasada porque se robó una plata del banco. Y yo como siempre pienso como en contravía de eso, y yo ¿por qué no lo voy a atender? ¿Quién sabe qué me quiere decir? Y le di la cita. El muchacho llega y llorando, mirándome a los ojos, me dice, usted no sabe cuánto le agradezco que me dé esta cita. Yo cometí el error de mi vida, yo quiero esta organización, yo me equivoqué, yo debí haber sido despedido, yo no tengo cara para mirar a mi esposa y mis hijos, yo me equivoqué, pero a lo Raúl, yo le quiero decir una cosa. Lo que más me ha dolido de todo esto ha sido la forma en que fui despedido, porque la gerente reunió a mis 30 compañeros de la sucursal y yo parecía como en el circo romano donde me iban a comer los tigres. Todos me insultaban y me gritaban. Inclusive creo que el título de ese capítulo del libro es ante los momentos más difíciles, siempre mucha humanidad. Claro que era un momento difícil, pero el mismo Papa Francisco lo dice, ¿quién es quién para juzgar? Por supuesto que la persona, nosotros juzgábamos su conducta, por supuesto que tomábamos la decisión, pero había que saberla comunicar, había que saberla decir. Yo creo que todo eso juega a favor de que al final, como tú decías ahora, pues las personas se monten al bus. Y, ¿sabes? Una característica que he visto mucho a los líderes y sobre todo a nosotros los jóvenes es que es muy fácil que el ego se suba a la cabeza del líder como si fuera una celebridad. Entonces ahí es de dos lados. ¿Cómo hacer para que uno del líder, el ego, no se le suba tan rápido a la cabeza? Y cómo hacer para luchar con los egos del equipo, que a veces cuando uno trabaja con personas tan buenas o tiene un equipo tan capacitado, es difícil buscar esa sincronía, sobre todo por cuestiones de egos, por cuestiones de... Lo primero que hay que decir es que el ego es de la naturaleza humana. Sí. Que el ego está presente, creo que de una u otra manera, en casi todos los seres humanos. Pero yo creo que en la sociedad, en general, en el mundo empresarial, el ego está en el 95% de las personas. Y como lo decíamos ahora, no es que se demore en subir el ego, es que nunca se le debe subir a uno el ego. Una de las barreras o las causales más importantes de una buena relación es la arrogancia. El que se cree con derecho a mandar, a gritar. Por eso el libro mío se llama Por otro camino. Y yo creo que siempre hay otro camino. Puede que usted escoja el camino del grito, del bullying, del acoso, del menosprecio y obtenga resultados. O que escoja otro camino, que puede ser el de la consideración, el del apoyo, el del trabajo en equipo, y los resultados sean diferentes. Lo que estoy seguro es que van a ser mejores, y lo que estoy seguro es que van a ser de largo plazo. Entonces yo creo que un antídoto para la arrogancia es la humildad, y tiene que ser consciente uno de eso. Uno no se debe dejar halagar de nada, entre otros porque en la sociedad pasa con mucha frecuencia. Usted es el mejor, usted es el más lindo, usted es la más linda, la marca. Fíjense que lo hablamos, las redes sociales. Hace poco en una feria del libro me preguntaban que yo qué opinaba de las redes sociales. Y yo le dije, no, las redes sociales no son ni buenas ni malas. Depende cómo se usen. Es como el mercurio. Si usted se toma un poquito de mercurio, se muere. Pero si el mercurio está en un termómetro, lo salva. Entonces, es
entender esa posición de uno no es de posiciones jerárquicas, privilegiadas y de poder, sino de igualdad de relacionamiento, como lo describía yo de esa estructura organizacional. Mi señora me decía, tú nunca te creíste el presidente del banco. Yo siempre fui un soldado. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Cuando tú te levantabas por las mañanas, porque es muy fácil uno levantarse, más en esa casa tan bonita tuya. Soy el presidente de Colombia, y uno se levanta y pues se pone literalmente esa etiqueta. Incluso yo estoy seguro que muchos presidentes de organizaciones, incluso muchos emprendedores que están a la cabeza, se creen eso. ¿Cómo hacías tú para no dejarte? O sea, ¿cómo lo lograbas? ¿O te pasó en algún momento? Sí. No me pasaba mucho porque yo era consciente, como decía ahora, de que no me creía el presidente. Yo decía, precisamente por haber tenido tantas enfermedades, soy muy autosuficiente. Entonces a mí, yo veía presidentes que les cargan el maletín, pero si yo tengo manos, a presidentes que los llevan hasta la puerta de la entrada del castillo que van a entrar, pero si yo tengo pies. O sea, uno le vive en la vida. Yo creo que yo todos los días me levantaba pidiéndole a Dios, porque soy creyente, que me ayudara a no decidir de manera injusta. Entre otras, siendo consciente que en la vida uno no toma las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Nunca fui arrogante, por supuesto no lo iba a hacer ahora, pero sí tenía esa especial sensibilidad que la aprendí desde mi casa y desde mi proceso de formación con los jesuitas, y era ese pensar siempre en el otro. Yo, el tema de los disvalores como la arrogancia, el egoísmo, eso eso conmigo no iba. Por el contrario, construíamos una escala de valores propios y desde nosotros mismos. Teníamos nuestro propio diccionario, con nuestras propias definiciones. No es que definiéramos una palabra como inclusión y la buscáramos en el diccionario o en Google o en Wikipedia qué quiere decir inclusión, ¿no? Funcionario de nosotros en un pueblito me dijo, doctor, estamos muy contentos con usted porque todos somos importantes. Y ese día dije, yo quiero esa frase como la definición de inclusión en esta organización. ¿Qué es inclusión? Todos somos importantes. Y lo demostramos en todo lo que hacíamos. Como cuando las señoras del servicio, que un día me dio por decir que no fueran personal de servicio, las señoras de los tintos, del aseo, organizados sí, pero era precisamente para que en la organización fuéramos conscientes de la importancia de esas señoras. Tuvimos que hacerlas ausentes para sentirlas más presentes que nunca. Claro. ¿Quién conoce más en una organización que el personal de servicio a los funcionarios a los que les sirven? Y esas personas entran a una sala de juntas, de reuniones, ni las miran, ni las voltean a ver. 20 años atienden al gran rey, al señor, y no le saben ni el nombre. Entonces, eso era siempre, era un llamado permanente. Y por supuesto era una construcción de una escala de valores dentro de nosotros. Porque al final lo que más hacemos en la vida después de respirar es decidir. Y la escala de valores de uno determina la ética y la ética de sus decisiones. Entonces por eso hacíamos tanto énfasis en la forma en que nosotros decidíamos y cuidábamos las decisiones, que hoy por hoy en el mundo económico y empresarial las decisiones no son solamente económicas, las decisiones también, ya lo sabemos, son sociales, ambientales. A mí me llegaban con unos proyectos con una rentabilidad económica espectacular, pero también tenían una contrapartida muy dura, que eran de alto impacto negativo social o ambiental. Yo me cuidaba mucho de eso. Yo decía que eso no podía pasar, que había que buscar un equilibrio en las decisiones. Y lo logramos. Y al final todo esto que estamos hablando, Andrés, porque muchas personas todavía pueden decir, eso es carreta, eso no se necesita, aquí lo que hay que dar es palo, y a la fuerza, y aquí esto entra como sea. Yo lo que le puedo decir a las personas es que fuimos muy exitosos. Entiendo por éxito que también cada uno define qué es exitoso, pero exitosos es que logramos que hubiera mucha felicidad en lo que se hacía y que esa felicidad de esos equipos de trabajo se tradujeran en un desempeño superior, porque logramos triplicar el patrimonio de la organización en 5 años y logramos triplicar los activos. De hecho, nosotros pasamos de 70 billones, 20 billones de dólares a 60.
Eso es extraordinario. Y valió la pena y lo volveríamos a hacer. Y como tal vez lo aprendí en el lanzamiento del libro del doctor Carlos Piedradita, Bitácora de una multilatina. En la vida nosotros lo que tenemos que hacer no es cumplir con los mínimos, sino con los máximos exigidos, todo, no un mínimo que uno tenga, sino todo lo que sea posible. La ley es un mínimo, Sí. pero uno puede hacer más de la ley, alcanzar a hacer más de lo que a uno siempre le piden. De hecho, una de las frases buenas que nos motivaban a nosotros era una frase de los jesuitas, de Ignacio de Loyola, que fue complementada por unas monjas, pero era perfectamente aplicable a la estrategia nuestra, que era ser más para servir mejor. De hecho, no existen empresas del sector real. Todas las empresas somos de servicios. Estamos al servicio de una sociedad, al servicio de nuestros empleados, al servicio de nuestros proveedores. Entonces, es la forma en que nosotros también concebíamos nuestro rol, nuestro papel como empresarios, donde no solamente éramos unos actores económicos, sino también unos actores sociales. Carlos, un defecto. Antes de que se tome ese trago de agua. Para decirlo en seco. Pero no me cojas así. Un defecto. Tanto, ¿no? Lo que decía ahora, uno está manejando las cosas. Como ser a veces tan aprensivo, tan dedicado, como que las cosas, pues digámoslo como se puede decir, como tan cuadriculado. Okay. Como que a veces como menos inflexible. En eso me vuelvo muy plano, soy muy dinosaurio, muy clásico. Y eso me preocupa a veces, me da como dificultad llegar a ciertas tecnologías y prefiero irme por otro caminito que es el seguro, en el que sé hacer las cosas a mi manera. Ok. ¿Quieres contarnos? No, yo sé. Bueno, entonces nosotros siempre hacemos una ráfaga y contigo. Uy, ayer me hicieron una. No diga. Esto, dale a ver, quiero ser capaz. Bueno, sabes que esto se responde rápido y lo primero que se tenga a la cabeza. ¿Qué no puede faltar en tu nevera? ¿Qué no puede faltar en mi nevera? Yo soy muy fácil para la comida. Yo porque a mí, como me ha pasado desayuno, almuerzo y comida, lo mismo. Yo creo que mientras haya pan y queso, desayuno, almuerzo y comida lo mismo. Soy muy malo para cocinar, pero creo que sería eso. No voy a hablar de fruta, ni de cereales, no, yo creo pan que por ahí para pan y queso. Bueno, ¿colchón duro o blandito? No, término medio, el duro, no deja de blandito. Yo creo que tal vez preferiría el durito. Regalo de Navidad que nunca olvidas. Regalo de Navidad, sí, tal vez de los primeros que tuve un televisor a color. Uy. A la primera vez, primero que era televisor a color y segundo que podía tenerlo en la pieza. Bueno. ¿Con quién que esté muerto te gustaría tomarte un café? Pues por supuesto, la respuesta está ahí, es con mi padre, que fue profesor, director del Conservatorio de la Universidad de Antioquia, y lo repetiría 1000 veces, y de hecho todos los días cuando tomo café, lo tomo con su presencia. No es la física, pero es hacerme consciente de que él está ahí. Y con una persona, yo creo que tendría que decir algo por un lado de Gandhi. Tendría que hacerlo. El mejor chiste que te han contado. Eso está, no le puede contar. Y era muy bueno, pero no, yo no voy a poner a contar chistes. Y por último, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Yo creo que más que consejo, ha sido un objetivo de vida, un propósito superior. Y no me lo inventé yo, sino que lo hemos escuchado toda la vida en la canción de Mercedes Sosa, que lo injusto no me sea indiferente. Porque eso me ha permitido siempre estar con el polo a tierra, ver las dificultades, sentir empatía, que es aprender a reconocer los sentimientos de las personas, sentir compasión, que es sentir el sufrimiento. Yo soy muy consciente, por ejemplo, cuando como, y le digo mucho a mis hijos, no dejen comida. Ustedes no saben cuánto no están comiendo. Soy muy consciente como de ese tipo de cosas. Y lo injusto va desde lo pequeño y mínimo hasta las grandes cosas o situaciones en la vida. ¿Listo? Eso fue. Eso fue.